Chavales, lo que he dicho antes también, ¿vale? Cambiando un poco el tema. Vimos y reaccionamos los vídeos del 999lazer montando la YAMAHA 500, ¿vale? Montando la YAMAHA 500. Y dijimos, cuando ruede con ella tenemos que ver el vídeo, evidentemente. Y lo subió hace una semana más o menos, ¿vale? Lo subió hace una semana más o menos. Está aquí. Vimos los dos vídeos montándola, enseñándola y tal. Y mira, Riding o sea 2023 y YZ500. O sea, tiene un vídeo ya rodando con ella. Así que no os quiero decir nada. Lo vemos directamente. En este momento, ¿qué seguro de salud elegiría? Directamente lo vemos. Vamos a esperar a que pase el anuncio. Vale, esperaros que quite la música yo. Bueno, le doy el pause. Vamos a poner traductor, subtítulos, español. Espérate, subtítulo traduce automáticamente al español. Español. Aquí estamos. A ver. Quedó bonita, ¿eh? Venga. ¡Vamos! ¡Vámonos! Vámonos a ver el vídeo, ¿eh? Yo lo vi el vídeo, pero Valdograo, aunque tú lo hayas visto, aquí lo vas a ver con tu familia de Twitch y lo vamos a comentar. No es lo mismo verlo solo aburrido que verlo aquí con nosotros. A ver. La primera persona del país, si no del mundo, dice, bueno, con una 2023 es probable, ¿eh? Es probable, ¿eh? I bought a brand new YAMAHA YZ250 and then we ordered a prototype YZM 500 kit. Hablando de una Yamaha 2023. We proceeded to rip apart our perfectly good YZ250 and set about transforming it into a monster. Este tío no me acuerdo el nombre, pero este tío pilotaba, ¿eh? Se lo montó todo en condiciones. ¿Sabéis una cosa? En los vídeos que vimos, ¿te acuerdas? Bueno, hablo en singular. ¿Os acordáis de el que vimos, que no me acuerdo el nombre que yo le decía, Johnny o algo, que lo montaba a martillazo y tal? Pues me escribió un guiri. Y claro, yo creía que me estaba puteando. Porque claro, como yo no sé inglés, digo, hostia, este seguro que me está puteando y tal. Y después cuando tuve el ordenador delante, lo traduje, ¿no? Con Google. Y básicamente estaba de nuestro lado. Estaba diciendo, tío, no te entiendo bien por el idioma y tal, pero viendo tu forma de actuar o algo así, dice, estamos en la misma onda. Dice, se está cargando el motor. O sea, un guiri diciéndome lo mismo. Y yo le contesté, no me acuerdo lo que le dije y tal. Y me contestó, dice, cada golpe de martillo lo estoy sintiendo como si me estuviera dando a mí el martillo. Dice, hay gente muy estúpida y con mucho dinero. Eso me dijo. Y digo, sí, tío, digo, es verdad, ¿eh? Y me dijo, el guiri decía, yo tengo uno montado, no sé si de Yamaha o de KTM, tal, pero me dijo, yo tengo uno. Y dice, lo que veo claro es que hay gente que es muy estúpida y con mucho dinero. Eso me dijo el guiri. Está muy bonita, ¿eh? Así tipo a la antigua, está bonita. Lo del tiburón, esto no me gusta, esto de aquí adelante del tiburón. Y los aros dorados, tío. Los aros dorados quedan espectaculares, tío. And as far as I know, they've only ridden that on the trails. So this really is going to be the first track test. Esta será la primera prueba en puesto. Dice que nunca. Es que es 2023, que va a ser el primero que la meta en un circuito. Pero vamos, el color que tenía el escape. Este ya echa unas pocas de manga. Claro, la primera manga para probarla no entra en esa curva, así como entra con una 500, ¿eh? Ya la he estado probando y he dicho, venga, ahora grabamos. Le ha hecho un guiño a la ZM500, exactamente. Pero es que es lo que yo digo siempre, las motos antiguas. A ver, si tú me dices, quiero hacer una réplica exacta a como era de serie, pues no, la tienes que poner exacta como era de serie. Pero si la quieres poner así, medio moderna, digamos, yo siempre... Además, mi Kawa está así, la 125. Tiene un guiño hecho a la de los 90, a la 97 más concretamente. O sea, modernizado, pero haciéndole un guiño a la época. A mí eso me flipa, tío. De esas motos solo se hicieron 6, pues ya ves.
Wolfsport have come on board to support the channel and they really have helped bring the YZILLA. Pero es que te digo una cosa, este tío pilota mucho en YouTube, o sea que este tío, o sea, este chaval, eso es una inversión. Dirá, mira, es que me gasto $8.000, probablemente los $8.000 lo gane en un mes en las redes sociales, ¿vale? Entonces dirá, invertimos aquí y creamos contenido con esto y tal, o sea que si yo quisiera hacerlo, yo tengo que sacar 8.000 euros para que nos entendamos de mi cuenta bancaria. Y este tío sí, lo paga, pero... Bueno, dudo que haya pagado los 8.000, seguro que ha pagado menos. Y al final es una inversión para su trabajo. Es como el que, yo qué sé, como el que tiene una empresa de transporte y compra una furgoneta nueva. Así se gasta un dineral, pero la está amortizando, pues está igual. Esta amortiza el motor. Algún día intentaré hacer lo mismo. ¿Quién es el que va a pilotar? Que no lo ha dicho todavía, ¿no? So I'm truthfully so proud to be sporting the Wolf logo in our videos. I've included a link to their website and socials down below, so check that out and say thanks to Wolfsport for helping us make the YZILLA dream a reality. La moto está muy bonita, espectacular, vamos. I know we've released these videos in quick Fijaros, tío, succession, y con tomas de dron, todo, que es una locura, tío. night and day since July when we originally picked up the YZ250. The vision we originally had all those months ago has finally been fully realised. And I tell you what, it's such a cool feeling. We've come to nada más que el color de la tierra, tío. Ay, ay, ¿cómo lo sabes, Javi? ¿Cómo lo sabes? Pronto tendremos un IZ 500. Pues ese ya tiene colorcito de que ha rodado, lo veis, el roce y todo, ya ha rodado un poquito ya. Normal. ¿Pero este es el que va a rodar? Mira, está ahí el que lo ha montado. Pues muchas veces ruedan pilotos pro. Tío, eso es tierra, tío. Esa es arena, tío. Ahí entran ganas de tirar la moto ahí. Mira, 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 mira. Y uno siempre entrenando en escampados, tío. ¿Qué hace? Circuito, mira, una ambulancia, ¿lo ves? En muchos países es así, si no hay ambulancia no se rueda. So it's done then. The first laps on the YZILLA have been completed. I just did a handful of cruising laps there just to run the bike in, figure out what we need to look at. So we just pulled in now. Roland's getting some tools out. We're just going to look at the gearbox, oil level. We're going to have a look at the jetting and the temperature and things like that. So there's a few things we just look. Vale, a dar unas pocas de vuelta y va a comprobar que esté bien el aceite, el líquido refrigerante, en fin. Darle un repasillo a las 4 cosillas para asegurarse que esté todo bien. Okay, so we've just taken the plug out to check to see if it's running too lean, too rich, but that to me looks perfect. Nice biscuit color. Se veía perfecto. Chuck that back in. Sí, el color perfecto es café con leche, básicamente. Pero fijaros que para sacar la bujía tengo que quitar el depósito, ¿eh? Fijaros lo apretado que está eso. Espera, espera, que quiero ver lo que dice este tío, que este tío pilota. A ver qué es lo que dice. He hecho porque lo he hecho. Así que he alcanzado un poco en la aguja, solo un clic en la aguja, son un poco fuertes. Así que solo para intentarle darle un poco más de combustible. Se la ha puesto un poquito más gorda. Un poco más fresco. Vale, le ha dado un poquito más de comida, le ha metido un poquito más de gasolina. Y que todo se va viendo bien. Más combustible en el rango medio, estaba muy fino. Venga, tío, un saludo. Volveré, por aquí te esperamos. Suena de lujo, tío. That'll be interesting, won't it? Let's see how it goes. Yeah. So Sean's going to help us like try and work out the gearing and things like that. See what you reckon. So that's your mission. Just work out if you think we need to go up, down, whatever. Yeah. So let's crack on. Yeah. Objetivo 2. Probar la carburación básicamente, ¿no? Ay, anuncio de rigor. Ah, el burrito. Era el burrito.
pedazo, tío, y en arena suelta, tío. Yo llevo años queriendo rodar en arena, tío. No hay ningún sitio de arena, tío, por aquí. Sé que la arena es morirte entrenando, pero me encanta, tío. Bueno, aquí está el... Pero es que va en Guadalmar y como vayas, que de ahí prácticamente a la cárcel. Qué locura, tío. Opa. Ah, no te has parado, pisa. That didn't go to plan, did it? Te has parado ahí, normal. Oh dear. Okay, so Sean's just completed his first session on the YZILLA. It's a beast, right? Ah, tienes dos, pues ya te digo. Aquí es que hay en Guadalmar, que se llama así por la playa, Guadalmar. Pero claro que está muy cerca de la playa realmente. O sea, cerca relativamente, pero vamos, eso es protegido. A ver, es protegido, medio ambiente, todo lo que tú quieras, pero allí te están levantando 20.000 obras, tal. Aquello es un vertedero, la gente va a echar mierda, allí no pasa nada, pero si vas tú con la moto prácticamente te llevan preso, prácticamente. Prácticamente, ya te digo. A mi colega OWJ le metieron en su día 2.500 euros de multa por estar allí, 2.500 euros. Lo que pasa es que, bueno, hizo unas cosillas que no puedo comentar, pero se la metieron. To the center, you know what I mean? That now I've just measured, 350 kgm, and you're 10 mil difference, so you're 180 there. And you was 100. ¿Qué está diciendo? Que cambia la... And it does make a big difference because you're hunting for that gear. En Huelva... Pero por aquí, relativamente cerca, que tú digas una hora y media. Que va, tío. Manilva es parecido, pero lleva tiempo cerrado. Pero en Manilva el problema es que no es arena, que es cuando le pasan el rotabato muchas veces, que se queda así suelto y no es lo mismo, tío. Pero bueno, es lo más parecido. Es lo más parecido. We should have a fix for this. Roland's just run off to go and get a YZ65 gear shifter, which should... Una palanca de cambio YZ65. Debería ser más corta. O sea, están diciendo que al eso se queda la palanca más separada. No creo que tenga el mismo engranaje, ¿no? No sé. El sonido del dos tiempos es poner música, lo traduce como música. Pero lleva un 500 así a tirones, si os dais cuenta se queda parado y a tirones. Uf, así cansa, Y tiene que tener circuitos de cerca, porque siempre que graban vídeo en circuito van ahí, Y están solos, además, los mamones. Mira qué tierra, tío. El que de aquí que te digo yo, pero que no es que te meten un paquete que flipa, es arena de playa. Y allí iba antiguamente, cuando llovía o algo, claro, la arena solo chupa el agua que flipa. Y allí era una locura, tío. Yo fui bastantes veces, pero hace un montón de años. A ver qué dice este, que si le ha gustado o no. Asustado, solo me asustó solo los 500. But once it got used to it, and once it understood how it rode, how it produced its power, do you know what I mean? How it handled gears, ergonomics of the pegs, and the brake. I know it sounds strange, but even though it's a 22 bike, it felt so alien, because it's a 500. Yeah. You've got that thumping great big piston in there that when you shut the throttle off, it shoves all its weight forward, and it's something different. But in saying that, it's incredibly smooth. There's no vibration. Que es muy suave para hacer una... O sea, que es raro porque es una 500 porque es suave. Was amazing. Yeah. Because I thought, I'm going to be shaken to bits on this. No, I didn't get arm pump. Did you get arm pump? No tingling, no arm pump.
it's really good on that part, but you know, back to the. Esto es por el eje de balance, tío. Yeah. It's the man's bike. El You contrapeso. just got to rewire your brain slightly, don't you, to ride something like that. It's like, you ride 125s, I ride 125s. Don't try to do that on this. That's a bad mistake Yeah. to try and do that. Yeah. As I found out. We did change the gear lever. We got, was it an palanca de 85 when cambio. we put on there in the end? De un 85. Yeah, just because you noticed right away that the distance was a bit Basically, it was 10 mil longer from the foot peg, so it made it real awkward for me to downshift. No, not so much upshift because you know you're hooking that gear anyway. Ah, va, tendrá el tío los pies muy chicos, ¿no? Off the peg to shift down, which I found just alien and awkward. really disconcerting on a bike that you're not used to, and a bike that you're a bit scared of. It was scary. I'm going to admit it. It was scary. You know that hit of 500 power when you're on the face of a jump and you don't want to be in the wrong part of the power when you hit the jump. Yeah. You know, it did take a while to get over the fear factor of But by the end you look pretty good on it. Yeah, you've got to read it, you've got to understand it, see how it works. Montar así en una moto moderna, así. When you got like, Y un 500 moderno relativamente con su contrapeso en el motor y tal, eso tiene que ser una locura, tío. Feel it thumping forward. And it does make a difference, you know, for the handling. For me, it made a big difference. Just pushed the bike forward into the corners, you know, which then made it like want to tuck Yeah, itself. so like we said, you just steering from the rear wheel, really, just on the power steering. Yeah, I mean that's how I rode it. That's how I felt comfortable on it. Was basically steer from the rear, get it wide open and steer it. And I felt comfortable doing that because it didn't feel out of control. You know, on a nice loamy track like today, it's quite easy to do that. Yeah, it was awesome out there. Claro, The other thing I asked you es buena to pista have para a think about was 500. the gearing. What do you reckon? So for this track, for me, the La gearing was 500 la mete en un slightly sitio off duro y because eso va de lado a in lado. the face of the jump in that wrong part of the power, as in like you were just on that edge of it, like wanting to send you to the moon. So you'd have to short shift or try and short shift. I think some of the jumps I was hitting in fourth gear, you only got to hit a bump or something like that, and these things are savage, and I'll be like, you know, And you'll be at the moon. yeah, I would have been in the moon. Yeah. So you reckon up a couple of teeth? Yeah, I mean, just so when you're firing out the corner, you're already in. Él te ha flipado, so then básicamente. you're already approaching the jump, you know, in the part of the power that you want, rather than being. Pero fijaros, va echando tierra para atrás todo el rato, tío. Through the mid. Qué locura, power tío. onto the top, and you're hitting the face of the jump. You don't want that bit, you know, when you're hitting the jump, because you will, you know, for a weekend warrior, you're going to rock it yourself, and it'll be. Yeah, we don't want that. Don't want that. We are the first two people in this country, if not the world, to ride one of these on a motocross track. That's pretty cool, isn't it? Privilege. That's pretty cool. What's next in the project then? Well, we'll take Sean's feedback, do a couple La of primera developments. YZ 2023 500 que ha Hit rodado. the dyno, what else we got to do? Drag races. Y la Someone's metió gonna en race banco de this bike potencia, at tío. some point. We're going to get it up against the CR500 as well. There's loads to come. Of course, we're going to get some pro riders on it as well. Plenty in store for the YZILLA project. Sean, thanks for coming to ride. Roland, thanks for all your help today and throughout the build. If you want to see more of the YZILLA beast, subscribe to the channel. As always, my name is Max. El de BRC le habrá dicho. Till next time. Es el primer moto de Yamaha que sacamos, entiendo, por eso lo sabrá. Pasote, tío. Quiero una, por favor, quiero una. So he'll probably fall off that. He's fallen off everything else today, isn't he? Yeah, I have actually. Yeah, I fell out there. Start learning. Qué locura, tío.